Muy buenas noches, amigos de todo el país. Bienvenidos nuevamente a Edición Nocturna. Soy Miguel Guerrero y, como siempre, estoy encantadísimo de poder estar con ustedes en sus hogares a esta hora 11 de la noche. Me acompaña Héctor Marte Pérez, quien es el jefe de redacción del periódico El Caribe. Muy buenas noches, Héctor. Buenas noches, Miguel. Buenas noches a los amigos televidentes. Bueno, sin lugar a dudas, el centro de atención en el día de hoy ha girado alrededor de el senador Félix Bautista por la provincia de San Juan, y quien es además secretario general del partido de gobierno, el de la Liberación Dominicana, quien ha sido acusado de corrupción formalmente por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, con el anuncio de que se le ha aplicado una ley que congela todos sus bienes en territorio norteamericano. La sanción contra el señor Bautista incluye a su esposa y a sus hijos. De manera pues que yo creo que este es un acontecimiento sumamente importante que debe llamar la atención del gobierno y especialmente del Partido de la Liberación Dominicana, porque no creo que sea una buena publicidad ni ayude en nada ni al gobierno ni al partido de gobierno el hecho de que dos de sus principales funcionarios o ejecutivos, el secretario de organización, el señor Bautista, y el secretario de Finanzas, el ingeniero Víctor Díaz Rúa, quien ha sido formalmente acusado por la Procuraduría General de la República de ser uno de los principales responsables del escándalo de soborno y corrupción del expediente de Odebrecht. Varias personalidades, abogados y de la sociedad civil han planteado la necesidad de que el partido realmente responda a las expectativas de la población con relación a estos casos. Incluso leí esta mañana, muy temprano, Héctor, una declaración que se le atribuye al vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia, el licenciado Servio Tulio Castaño Guzmán, en el sentido de que el PLD debe asumir la responsabilidad de tomar una decisión con relación a estos dos casos, porque eso va no solamente empaña y afea y afecta la imagen del partido de gobierno, sino también la imagen del partido del gobierno dominicano y por consiguiente la imagen de la República Dominicana. No sé qué opinas. Este caso, como tú dices, la noticia del día fue la noticia principal de todos los matutinos de hoy. Tú sabes que no ocurre con mucha frecuencia que todos los periódicos coinciden, ¿no?, en la noticia principal. Lo que pasa es que en este caso era muy evidente que era un acontecimiento de gran relevancia. Otra vez vuelve Félix Bautista, el senador, a convertirse en protagonista, y también en algo que tiene que ver con una parte, con cuestionamientos al manejo de fondos. Hoy se esperaba la reacción, como se ha estado produciendo, de muchas figuras, incluso dirigentes del PLD, y obviamente la propia reacción, la propia respuesta del cuestionado, que es Félix Bautista, que habló bien temprano en un programa de radio, luego mandó una nota a los medios. Básicamente, bueno, era natural que se defendiera. Además, nosotros siempre decimos que la versión... después que se desconoce la versión de Caperucita, también tiene que oírse la versión del lobo feroz. Eso tiene que ser así siempre. En este caso, ¿quién es el lobo feroz? En este caso, el lobo feroz es Félix Bautista, porque es el cuestionado. En su intervención en la radio y en la nota de prensa coinciden en varios puntos, pero también hay una diferencia, que es que en la nota de prensa él está señalando directamente a Francisco Domínguez Brito como si él fuera el culpable de que esto esté trascendiendo. Él, bueno, yo dije, cuando leí esa declaración, dije en mi cuenta de tweets que si el responsable de esa acusación era el ex procurador Francisco Domínguez Brito, había que felicitar a Domínguez Brito, ¿no? Porque sin lugar a dudas es una hazaña y un aporte muy importante a la lucha contra la corrupción y contra la impunidad en el país. Aquí hay de hecho, aunque no hay un documento escrito, pero aquí existe lo que yo llamo un pacto del olvido, que han suscrito sin firmar un documento todos los partidos políticos de la nación dominicana. Por eso es que la corrupción en el país ha sido siempre una especie de
de réplica de una carrera olímpica que creo que es la de 4x400, que sale un tipo, son 4 personas por cada país o por cada concursante y están a cada uno a 100 metros de distancia, sale uno con un palo, con un palito y se lo va pasando uno al otro, es decir, donde terminó uno, comienza el otro. Ese es el problema de la corrupción en el país. Hace falta una sanción ejemplarizadora que disuada a futuros funcionarios públicos del peligro que representa una mala acción y un atentado contra el interés público. Mira, en este caso específico, sobre las sanciones anunciadas, Félix Bautista ha respondido que con relación al congelamiento de cuentas, él no tiene ninguna cuenta en Estados Unidos y no tiene negocios allá tampoco. Y con relación al retiro de visados, tanto para él como para sus familiares, él dice que también le retiraron su visa y la de sus familiares en varios episodios, en 2016, 2015, 2017, 2015, 2016, 2017, es decir, que si nos atenemos a lo que está diciendo el senador, lo que estamos viendo es una sanción moral, o sea, básicamente una reprimenda de Estados Unidos, porque no tendría entonces ningún efecto real. No, lo que pasa, a él aparentemente se le congelaron los bienes cuando se le despojó de la visa. Y lo que se ha aplicado ahora es que la ley que se le ha puesto sobre su cabeza, que lleva el nombre de un ciudadano ruso que fue objeto de muchas represalias por denunciar la corrupción precisamente en Rusia. Y cuando se aprobó esa ley, el Congreso de los Estados Unidos honró a ese personaje dándole el nombre a esa ley. Lo que se ha hecho ahora es que se le prohíbe a todo ciudadano norteamericano, físico y jurídico, es decir, a ciudadanos norteamericanos, a personas y a empresas de los Estados Unidos, negociar con el señor Félix Bautista o cualquiera de las empresas en las que él tenga algún tipo de interés, por mínimo que sea. Ese es el problema. Ahora, yo quiero insistir que su situación es bastante grave, porque no se trata solo de la justicia dominicana, donde él podría tener cierta influencia y puede lograr que no se le aplique ninguna penalidad por los hechos que se le acusan. Pero el problema es que algunas de las obras, él mismo ha dicho que construyó 20 obras en Haití. A mí me parece que esa revelación es verdaderamente signo de la dimensión que hemos alcanzado aquí. Porque muchas de esas obras, él la hizo o la comenzó siendo un funcionario del área de construcción del gobierno dominicano. Creo que todavía no era senador ya cuando el terremoto, ¿no? De Haití. Sí, él era senador. Y era senador. Momento, sí. Pero era un funcionario del Estado dominicano y sus empresas, senador. Entonces todo el mundo sabe sus vínculos con el entonces presidente de la República, Leonel Fernández. Entonces, muchas de esas obras, por lo menos una de esas obras que él hizo, se hizo con donaciones extranjeras, donaciones de caridad, dinero aportado por gobiernos, instituciones y organizaciones multilaterales para tratar de atenuar el impacto del desastre en Haití y socorrer a mucha gente que estaba necesitada, de gente que había perdido sus bienes, que había perdido el lugar donde vivía y que estaba prácticamente viviendo en campamentos al aire libre. Entonces, muchas de esas obras no se hicieron con esos fondos y otras con fondos del gobierno dominicano, como es el caso de la universidad que se hizo. Entonces, ¿cómo es posible que sin un concurso, porque no se hizo una licitación internacional ni una licitación local, entonces cómo es posible que a un senador que es miembro del partido, con fondos del Estado Dominicano, se le haya asignado esa obra? Entonces, ese es el problema. Aquí estamos hablando no solamente de que una persona pudo haber usado, sobrevaluado una obra. En ese caso, una posible sobrevaluación tendría un efecto para mí en términos de corrupción menor que el hecho de que a una persona con esa vinculación tan estrecha con el gobierno dominicano sea favorecido sin un concurso con una obra de esa naturaleza. Eso es lo que yo creo. Y además, el problema que yo creo que involucra a los Estados Unidos en esta investigación es el hecho de que probablemente algunas de esas obras
trataron de financiarse con dinero aportado por ciudadanos norteamericanos o por el propio gobierno de los Estados Unidos. Recordemos que la Fundación Clinton estuvo muy asociada a esos trabajos de reconstrucción e incluso quedó muy maltrecha la imagen de esa fundación que preside el expresidente de los Estados Unidos. Bueno, sobre este caso, tú hablabas ahorita de la repercusión que ha tenido, el llamado que hizo el vicepresidente de Finjus, Servio Tulio Castaño, o sea, el llamado de alerta al Partido de la Liberación Dominicana, pero ha habido también reacciones del propio PLD, algunas reacciones que son autocríticas. Domínguez Brito fue el primero que reaccionó, que hay que decir que a él le luce por el papel que él ha jugado, el discurso que tiene anticorrupción, pero también el rol que jugó como procurador, precisamente con el caso Félix Bautista. Todo el mundo recuerda esa terrible escena, horrible escena, en la que el acusado, Félix Bautista, prácticamente insultó en el estrado al Procurador General de la República, que estaba presente y encabezando el equipo de abogados del Ministerio Público para sostener la acusación, y que el juez permitió que el acusado se refiriera en esos términos ofensivos y violentos al jefe del Ministerio Público, y que incluso cuando se trató de llamarle la atención al señor Félix Bautista, el juez intervino y dijo que él estaba en pleno derecho y podía seguir diciendo lo que hacía. De manera pues que eso, y después, cuando fue declarado de no al lugar y se archivó esa señal que hizo de triunfo en el propio tribunal, yo creo que ha quedado grabado en la mente de mucha gente como un acto de prepotencia y de soberbia, y de gente que se siente muy seguro de que cualquier cosa que haga, nada le podrá pasar. Además de Domínguez Brito, que fue el primero que reaccionó, hoy la vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño, también se refirió al tema. Creo que fue una declaración responsable de su parte. Ella está planteando que el comité político debe, en su próxima reunión, que no se sabe cuándo, por cierto, pero cuando se vuelva a reunir, debe tener en su agenda tema, el tema Félix Bautista, en su condición de secretario de organización del PLD, y el de Díaz Rúa, que es secretario de finanzas de ese partido. O sea, son dos titulares de las principales secretarías de cualquier partido político. Bien, ha sido todo por hoy en nuestro segmento de comentarios. Vamos a hacer una pausa y a nuestro regreso, nuestro compañero Héctor Marte Pérez tiene una interesante entrevista con una figura muy importante de la sociedad civil y de la academia dominicana. Siga con nosotros, Edición Nocturna regresa después de esta pausa.